Gracias por continuar con nosotros. Es momento de dar paso a la mesa de análisis de este martes. Eso para no, ello, eso no entra. recibir con gusto a la doctora Leticia Santoyo. Doctora, muy buenos días, bienvenida. Muy buenos días y saludo aquí Muy a mis animados compañeros el día que de hoy hoy. vienen muy animados, de veras, Sí, con sí. el tema, a Javier, a Salvador, y bueno, es un gusto a todos los que nos acompañan. Gracias, médico Javier Terrazas, por estar con nosotros. Muy buen día al auditorio y excelente día para ustedes, compañeros y compañeras. Salvador Chava Leal, bienvenido, Chava. como Chuy, siempre. buenos días al auditorio y a mis compañeros Javier y Leti. Adelante. Bueno, pues platicar un tema no tan alegre, sobre todo para los trabajadores derechohabientes del Infonavit, con esta reforma que se ha venido pues cuestionando desde hace algunos días por parte de sindicatos y la Confederación Patronal de la República Mexicana, la Coparmex, su dirigente nacional Juan José Sierra, quien hace un llamado y destaca la importancia de proteger los recursos de los empleados, dijo, ya que con esta reforma, pues afirman ellos que son 2.4 billones de pesos los que se dice son el patrimonio del Infonavit, se distribuyen ahí en diferentes ámbitos, pero él destaca 800 mil millones de pesos que estarían en riesgo para la construcción de viviendas principalmente. Se utilizarían, dijo, 350 mil millones para la construcción de viviendas. Mencionó que hay trabajadores que aún no hacen uso de ese crédito y por esa razón es la importancia de proteger dichos recursos. Doctora, hablábamos, son 2.4 billones, se menciona 800 mil billones están en inversiones financieras y más de 1.200.000.000 de acuerdo a números, representan las subcuentas de los trabajadores que hoy, dice la Coparmex y otros sindicatos, pues estarían en riesgo. Fíjate que viendo todo este tema, platicando con algunas personas que tienen pues el pulso un poco más acertado que yo en el tema sobre esta parte de los recursos, hay mucha preocupación general, porque parece que el gobierno anterior y el gobierno actual pues tienen mucha prisa por hacer las cosas tan rápidas que no se detienen en ver algunos pros y contras. Se ven que muchos beneficios, de hecho la ley del Infonavit, pues es una ley pues ya que tiene ya sus años, 1992, la primera ley, con sus posibles y adecuaciones y pequeñas reformas y todas esas cuestiones que tienen que ver con esta ley, que ciertamente cualquier ley es mejorable, ¿no? Tiene sus puntos. Los problemas en México ni siquiera tienen a veces que ver con la ley o que tienen que ver con las buenas intenciones que tienen las cosas, sino tienen que ver más con la corrupción. Y la corrupción no es de más que personas que se encuentran a veces en esta situación. Desde la creación del Infonavit en 1972, creo que ha habido muy buenas intenciones, porque al final de cuentas era garantizarle al trabajador su derecho de tener una vivienda digna, que se fue poco a poco perdiendo eso de digna, porque sí, cada vez le llamaban a estos palomares y casas que hacían los constructores en menos espacio para aprovechar pésimas condiciones muchas veces, así ¿no? es, a veces ni los cimientos y a veces ni siquiera se hacían responsables de esas reparaciones, ¿no? Pero prácticamente el Infonavit, la ley, los recursos, eso pues tiene una buena intención. En el camino es donde se van torciendo todo este tipo de cuestiones, ¿no? Ahorita creo que lo que está afectando, hay una buena intención, pero lo que está afectando es la falta de transparencia. Realmente, en esa falta de transparencia hay muchas dudas de qué va a pasar, si realmente esto va a ser beneficioso. Y lógico, el tiempo les dará la razón a quienes tienen dudas, porque hay muchos choques y hay quienes de primera se han entregado a decir sí, está bien, y vamos, o sea, sin mucho análisis, sin mucha profundidad, pero está en riesgo toda esta historia y una gran cantidad de dinero y esperanza de gente que ahí tiene ese dinero porque cree que con su jubilación a lo mejor va a obtener y va a sacar ese dinero y con eso puede realmente construir una vivienda, ahora sí, con espacios más acordes a sus propias necesidades, ¿no? Esta parte de estar haciendo leyes al vapor, de estar quitando y quitando de recursos de una situación, lo hemos visto con la del Poder Judicial, quitan recursos para
¿para dónde se va todo esto? Se está yendo mucho a esta parte social, ciertamente, pero con una apariencia muy electorera, ¿sí? De una ganancia de ganar gente para las próximas elecciones. Creo yo que hay mucho todavía que profundizar en esta parte de la ley y creo que los expertos que realmente pudiesen hablar van a poner todas esas reflexiones en qué va a pasar si se pierde ese dinero de los trabajadores. Como mexicanos estamos De acostumbrados... los trabajadores, Sí, es el dinero, ¿no? así No es del gobierno. Es así, de los trabajadores. Como mexicanos estamos acostumbrados que todos nos roban, todos los gobiernos nos roban, pero este está atentando contra algo muy directo, que es el dinero del ahorro de muchos años. Ujú. Médico, ¿tú cómo ves esta reforma y estos pues declaraciones de los diferentes organismos, sindicatos, organismos empresariales? Mira, todas las reformas son buenas. Creo que el Infonavit no ha cumplido con las expectativas de los trabajadores. Ha sido pues un instituto, de acuerdo a sus orígenes, a sus principios y a sus objetivos, pues noble, bueno, pero desgraciadamente pues se ha convertido en una megaconstructora, manejada a veces por el gobierno, a veces por los constructores. Entonces, como se habían empezado a dar los créditos, se daban créditos de manera masiva y se beneficiaban muchas empresas constructoras, digo, le invertían, hacían trabajo y todo, pero desgraciadamente, pues había muchas trampillas ahí. Entonces, de esas trampas, pues hay muchas evidencias en todas nuestras ciudades tamaulipecas, de muchas viviendas abandonadas, construidas en zonas alejadas de donde están los servicios urbanos, con las necesidades de transporte de horas a veces para poder llegar o a las escuelas o a los centros laborales. Entonces, ha habido muchas trampas en los manejadores del Infonavit de todos los colores y sabores. Entonces, ahora hay una reforma en donde pues se le está dando otro enfoque. Creo que la vivienda en México necesita analizarse de una manera diferente. Somos una sociedad diferente, somos familias más compactas, ¿sí? Familias migrantes de ciudades a otras por cuestiones laborales. Entonces creo que trae cosas buenas y otras cosas que pues de pronto se ponen a dudar. Lo curioso aquí es que los que más dudan son los patrones, o sea, los patrones como que están defendiendo ahora mucho a los trabajadores. Digo, qué raro, ¿no? Qué buena onda. Entonces, están defendiendo su dinero. Están defendiendo sus intereses. Entonces, porque ¿quién construía? Pues por los miembros de los constructores que de alguna manera son parte de la Coparmex. Entonces, entonces creo que hay muchas cosas que a veces en esos dimes y diretes, en ese ping pong de por qué se hace esta reforma, falta un análisis más integral, más serio, menos desinteresado en el botín y más interesado en las familias y en la nueva realidad social que tenemos. Entonces, esta reforma, pues al principio venía con algunos intereses también de mucho control por parte del gobierno. Pero ya en el ping pong que se dio ahí en la Cámara de Diputados, en la Cámara de Senadores y los análisis en comisiones, se hicieron algunos ajustes de tal manera que ya hay asientos de manera, pues no se puede decir paritaria, porque pues son 3 sectores, entonces hay asiento para el gobierno, para los trabajadores y para los patrones en cada una de las comisiones que se han creado para velar por esa fiscalización, ese manejo adecuado de los recursos. Entonces, hay que ponerle lupa, pero sobre todo creo que los trabajadores, los sindicatos, los liderazgos, los trabajadores por sí solos y la sociedad, los académicos y los empresarios de manera individual,
tienen que estar muy atentos a lo que ocurra, porque la vivienda es algo muy preciado para cada familia. Es el cascarón, es el armatoste en donde se da lo más sagrado que existe en nuestra vida, que es la formación de una familia y la integración de una familia. Entonces, ojalá que esta reforma pues, sea todavía bien analizada, si es que quedan espacios, pero y que los recursos pues vayan a donde deben de ir y cómo deben de ir. Muy bien. Salvador, ¿tú cómo ves esta reforma y el rechazo de estos organismos empresariales? Pues si hay un rechazo de alguna manera de tanto de los trabajadores, pues ahora sí que vamos a hablar negativamente. ¿Dónde están aquella CTM, aquella CRO, aquellos organismos sindicales que defendían a los trabajadores, otros gremios sindicales que existen? ¿Dónde existen? ¿Dónde están hoy? Hoy, dice Gabriel, el centro patronal, estos empresarios están defendiendo a los trabajadores. Pero bueno, para mí en lo particular espero que esta reforma que se está dando al Infonavit sea para bien de los trabajadores, por un lado. Yo veo, en mi punto de vista personal, de que son muchos, no millones, sino billones de pesos los que están ahí en juego. Los intereses son muchos. Entonces, espero que no le vayan a dar, porque tienen todo para hacer lo que ellos quieren. Tienen las mayorías absolutas para hacer lo que ellos deseen. Pese a los cambios que pueda haber, pese a que no haya cambios, como la dejen, como la quieran, ellos brincan y la sacan a como dé lugar. Pero espero que no le vayan a dar al traste con esa reforma al beneficio de los trabajadores. Creo que la vivienda en México es necesaria, y Javier lo explicaba muy bien. Todos quisiéramos mañana pasado hacernos de una vivienda, porque es lógico que pues, para el desarrollo y el crecimiento de tanto de una ciudad como para la forma particular de familias. Pero esperemos que se sienten las bases y que quede claro, preciso. Ella tocaba una palabra correcta: transparencia. Que no se lleguen a los dimes y diretes, a las sangronadas, a las sonceras, a decir, no, porque yo soy Juan Camané y tenemos lo que queremos, tenemos mayorías absolutas. Yo siempre lo he dicho y lo sostengo y se los digo de cara a las mayorías absolutas. Son muy buenas, son extraordinarias, son fabulosas, son la octava maravilla del mundo, se les podría decir, pero también son denigrantes, son pestilentes, son humillantes. Cuando quieren hacer las cosas, no aceptan ningún cambio, ninguna propuesta adicional, pese a que esté de alguna manera buena, un cambio de palabra por otra, una coma, no acepta nada por ese crecimiento que tienen ahorita. Esperemos que se sienten las bases, que se clarifiquen las cosas, que transparenten realmente, porque yo estoy viendo, si la administración pasada le dio a todo para atrás, todos los organismos, ahí están, y decía ella, tocaba un tema, el recurso. Ahora, ¿por qué van por el Infonavit? Si hay recursos ahí, pues ¿para qué los van a querer? Esperemos para que hagan mucha vivienda en México. En Tamaulipas se necesita vivienda, falta vivienda, lugares, pero lugares apropiados, no, y viviendas claras. Mira, voy a poner un ejemplo rápido. Hace muchos años, el Itabú, a través del Itabú, el gobierno del Estado construyó casas aquí. Se hizo un fraccionamiento, un conjunto. Aquí. Funcionó, pero ya no dieron seguimiento. ¿Por qué? ¿Quién sabe? Pero funcionó. Aquí en el Estado, hablando aquí en el Estado, bueno, si hay esa particularidad, aquí el Estado hizo casas. ¿Sí? Es decir, para gente que realmente rentaba. Tenías que justificar que rentabas, no, tenías 5, 2, 3 años, 4 años rentando casa a esos. Pero, ¿qué pasó? Pues el programa lo tiraron, ya no funcionó, ya lo desaparecieron y no quisieron volver a hacer. Entonces, espero que aquí, en esta modificación que le quieren hacer a la ley de Infonavit, sea para los trabajadores. Que sí, todos quieren estar en el mismo pastel, pero que se vean beneficios los trabajadores, que sea para ellos y que sean casas habitacionales, no como habían dicho anteriormente. Sí, eso es lo que se tiene que hacer para bien del país, para bien del desarrollo. Generas inversiones, generas empleo, generas todo.
pero para bien, no que se estén quedando con la lana, porque eso los morenistas les encanta. Muy bien. Doctora, ¿cuál será pues el trasfondo de esta reforma? Y se insiste mucho en el tema de la transparencia. Hay aquellos malos pensados que dicen, bueno, pues tanto programa social que tenemos hoy en puerta, pues hay quien presume que el recurso se podría ir para allá. Usted mencionaba el tema de hacer estos manejos electorales. ¿Hay esta posibilidad? Sí, de hecho es uno de los primeros temas que se ponen sobre la mesa cuando hablas de esa sospecha que hay sobre el dónde va a ir a parar este dinero. De hecho, se presume, y muchos de los que están en contra precisamente es porque el gobierno federal necesita más dinero para el asistencialismo, ¿no? O sea, para las cuestiones de todos estos fondos que se están generando. Y realmente están buscando de todas esas cuentas que no están activas. ¿Cuántas personas no han solicitado un crédito? Y lo estábamos viendo ahorita que hay personas que realmente creen que cuando vayan a retirarse van a hacer uso de ese dinero o ese dinero está ahorrado. No es porque quisieran no utilizarlo, sino porque no creen que a lo mejor, veamos, que desde 1992, después de 20 años de que se fundó el Infonavit, el propio Infonavit dejó de construir vivienda. O sea, la vivienda la construye particular y el dinero se entrega al derechohabiente para que elija con qué constructora quieres comprarle, ¿no? Y eso fue después de 20 años de que pues, realmente el Infonavit dijo, esto, zapatero a tus zapatos. Yo no construyo y lo que he estado haciendo... Pero al final de cuentas muchos constructores también vieron mucha ganancia en esto, ¿sí? Cada vez se fue reduciendo la cantidad de metros, más ganancia con ese dinero que tenían. Pero bueno, ¿qué es lo que ha faltado? Pues un poco de enseñanza, de educación financiera para la población y saber, a ver, si tienes opciones de comprar, pues búscate una mejor vivienda. Lo que pasa es que muchas personas nos vamos a lo primero que vemos y ahí queremos comprar esa. No, ni siquiera nos aseguramos que la constructora pues tenga ese prestigio, que me esté dando garantías de no solamente de la construcción, sino de las reparaciones de todo lo que pueda prevenir o cuántos años me garantiza esa vivienda. Muchas cuestiones que la gente no tomó en cuenta y compró con muchas empresas que realmente venían, hacían su negocio y se iban con el dinero prácticamente. Muy bien. Entonces o sea, la verdad es de que nos hace falta muchas cuestiones como usuarios también en esta parte de que nos corresponde responsabilidad de participación ciudadana. Muy bien. Bueno, ahorita médico dice saludos para el médico Javier Terrazas y todo el equipo. Siempre acertados los comentarios. Joel Valderas. Gracias. Gracias, Joel. Vamos a ir vamos a hacer una pausa y para no interrumpirte, médico, ahorita regresamos con tu comentario. Acompáñanos. Gracias. Autobuses de Tornado anuncia su salida de 11:45 de la noche con destino a la ciudad de Paso del Alto. Autobuses del Tornado. Viaja cómodo y seguro con Autobuses Tornado. Salidas diarias a Dallas, Houston, Atlanta, Las Carolinas y a todo el estado de Florida. Salidas desde Ciudad Victoria, 12:30 de la madrugada. Visítanos en calle Berriozábal número 2317, frente a la central de autobuses. Llámanos para mayor información al 834-110-6005. 834-110-6005. Autobuses Tornado. La colchomanía, descanso que enamora, ya llegó a la Villarreal. Disfruta de hasta un 35% de descuento en línea blanca y electrónica, en compras de contado o hasta 18 meses para pagar. Ten el descanso de tus sueños en la colchomanía de la Villarreal. ¿Dónde más? 100 sentencias de la Corte. La protección de la salud y la impartición de justicia con perspectiva de género son tu derecho. Una mujer trans se sometió a una cirugía plástica estética, presentó daño cutáneo e infección, promovió un juicio por negligencia médica. En las cirugías plásticas, las personas médicas están obligadas a informar sobre los riesgos y complicaciones de las operaciones. La Corte contigo.
Empresa líder en el transporte de combustible solicita operador de tracto camión con experiencia. Interesados llenar solicitud de empleo y referencias. Copia de la licencia para doble articulado y materiales peligrosos. Cartilla de pláticas de seguridad para ingresar a Pemex. Documentación actualizada de la licencia ante la SCT. Carta de recomendación. Ofrecemos excelente salario y prestaciones de ley. Mayores informes para documentación completa. Llamar al teléfono 834-31-82400. Interesados presentarse con currículum y documentación completa en el 13 Juárez esquina 170. Este domingo en la Hora Nacional vamos a celebrar el Día Mundial de la Radio. Hablaremos del aniversario de Profeco y las buenas noticias de la Revista del Consumidor. Nos acompaña Mario Iván Martínez para platicar de la vida y obra de Vincent Van Gogh. Vamos a hablar de los síntomas de un infarto al corazón y cómo prevenirlos. Además tendremos música de Brian Muñoz. Leonor y Charles, los esperamos este domingo a las 10 de la noche en todas las estaciones de radio. Esta es una producción de RTC de la Secretaría de Gobernación. Gobierno de México. Gracias por continuar con nosotros. Gracias al profe Polo también. Bueno, está algo extenso el mensaje, pero dice, ojalá esta reforma sí traiga un beneficio para los trabajadores, porque antes de adquirir una vivienda era o es una deuda impagable, porque aumentaba el salario mínimo, aumentaba la vivienda, y más en los 6 años del pasado presidente. Por ejemplo, hace 26 años un servidor adquirió una vivienda en Victoria en 115,000 pesos. Fui la semana pasada a Infonavit y debo 1,300,000 pesos. ¿Dónde quedaron esos 26 años pagados? Y me dicen que me lo van a convertir en pesos para que me queden 120 pesos. Dice, la verdad, ya no entendí, puro negocio. Saludos el profe Polo. Gracias, profe. Y otro comentario rápidamente, dice, la reforma es necesaria porque muchas familias están atrapadas en pagos elevados para viviendas de mala calidad o ubicaciones poco accesibles. Además, los montos de financiamiento rara vez alcanzan para adquirir una casa adecuada y dejan a los trabajadores con opciones limitadas. La reforma debe garantizar créditos justos. El sindicalismo en México se ha vuelto solo un instrumento de control político. Médico, hablamos de esta situación, de esta duda que muchos dicen estos recursos se irían a parar a otros temas como programas sociales. Pues hay riesgos, en toda reforma hay esos riesgos. Lo que revisé en la iniciativa que ya pasó por las cámaras es de que se han puesto candados suficientes para evitar eso. Sin embargo, pues hay normas y de pronto la danza de los millones está por ahí. Entonces tiene que cuidarse eso, porque bueno, es el ahorro de toda la vida de un buen número de personas que han cotizado en Infonavit y que no han hecho uso de esos recursos. Ahora, ahorita se está viendo a dónde pueden ir o que se puedan desviar esos recursos, pero ¿qué han hecho con esos recursos otros gobiernos sin necesidad de decirnos? ¿Sí? Entonces, mi esposa un tiempo llevó contabilidades y con frecuencia yo veía que iban personas y hacían sus solicitudes para reembolso de las aportaciones a Infonavit y se hacían. Entonces, creo que la opción es válida. El que no lo usó para un crédito de vivienda, que hay muchos arrepentidos como el profe Polo, porque sí, esa cotización, por ejemplo, ahora que si está en salarios mínimos, ahora que de pronto el salario mínimo se disparó, entonces también eso va a afectar a los trabajadores. Entonces, tiene que haber una norma más clara, pensando más en el trabajador, para que éste pueda beneficiarse y que cuando no usa el crédito, pues pueda acceder a su dinero cuando tenga una emergencia, una vez que ya se ha jubilado. Y aquel que lo use, pues que sea el mejor uso posible, porque lo usó para que esa vivienda sea el templo donde él forma a su familia. Entonces, eso es lo más importante. En eso y en los debates, en los dimes y diretes, de pronto no ves
la esencia, la importancia que tiene una casa, porque una casa es un hogar, o sea, no es un lugar donde vas a dormir nada más. Entonces, creo que falta ver eso. Y ahora, en esta nueva realidad que tenemos de las familias compactas, familias itinerantes, entonces la flexibilidad para la compra, para la renta, a mí se me hace una excelente opción, sobre todo para las nuevas generaciones que ya traen otro chip y no es el que nos tocó vivir a nosotros, de que naces, creces, estudias, te casas, tienes hijos y ya te vas a morir un día, pero y ahora, pues ahora los chavos quieren viajar, quieren conocer, quieren vivir en otras ciudades, quieren viajar por el mundo. Y también hay unos que no se quieren casar y hay otros que no quieren tener familia. Entonces, estas reformas tienen que estar a la par con esta nueva sociedad que somos, ¿sí? Y que somos no nada más los que tenemos ya muchos años, sino aquellos que están empezando. Hay que pensar en ellos. Muy bien. Salvador, ¿tú cómo ves estas pues dudas, sobre todo la transparencia, ¿no?, en el manejo de los recursos? Es que ahí es donde está, yo lo vimos y lo dije al principio. La administración pasada fue por todos los recursos posibles. ¿Dónde están? ¿Qué se ha hecho con ellos? Y estos, que se habla de 2.4 billones, pues no es nada despreciable para los programas sociales que les interesan mucho. Se habla de la construcción de escuelas, de las universidades. Yo quiero saber dónde están las universidades de Benito Juárez. Del bienestar, Benito Juárez, ¿dónde están? Que iban a construirse no sé cuántas aquí en el estado y en el país, por ejemplo. ¿De qué sirve? Pues de nada. Pues tirar dinero a la basura, creo que México pues ya no está para eso. Esperemos que ahí en las cámaras se discuta bien claro, que queden los puntos precisos, que no sea para traer recursos para trasladarlos a otro lado, para beneficiar o para beneficiarse políticamente ellos. Como la reforma judicial son el café y el pan, pues ellos mismos, sí, son para ellos. Entonces creo que esta reforma que sea exclusivamente para los trabajadores, exclusiva, que defiendan a los trabajadores, que sean casos de interés social, pero bien hechas, muy transparentes en los recursos, bien transparentes en ellas, para evitar mañana o pasado que los propios trabajadores son los que pagan los platos rotos al final de cuentas, siempre, por lo regular, siempre. Al final la población de todo, quienes pagamos los platos rotos somos nosotros, me incluyo, de las atropelías que hacen desde la Cámara de Senadores, Cámara de Diputados o del gobierno federal o cualquier. Pero sí creo que debe de tener bien claro que esta reforma que se haga, la hagan bien, y que los transitorios pongan las cosas bien serias para evitar mañana o pasado situaciones de que se quedaron con la casa, que no la pude pagar, como el pueblo que decían que es inflación, cosas de esas para mejorar, para etiquetar las cosas como son y evitar ya mañana o pasado tantos problemas que existen. De por sí falta vivienda y luego toda una reforma que puede ser a modo, ¿no? Creo que deben de ser más transparentes y más claros en esa situación. Muy bien, estamos a punto de irnos, pero doctora, ¿hay la posibilidad de tomarse en cuenta las opiniones, como bien mencionamos, pues, y modificar o dar marcha atrás de esta Por reforma? lo que he visto hasta ahora no se toman en cuenta las opiniones, o sea, las decisiones ya están tomadas prácticamente y son avaladas tanto por el Congreso de la Unión como los senadores, por los diputados como los senadores, o sea, el Congreso de los congresos locales también están ahí peleándose por quién es el primero. Exactamente, a ver quién lleva primero, quedar bien precisamente con la presidencia de la República, ¿no? Entonces volvemos a un presidencialismo en el cual pues es decisión tomada. ¿Médico? ¿Así se ve como una decisión ya tomada? Pues mira, fueron 322 votos a favor y 107 en contra. A favor Morena y sus aliados, pero con la salvedad de que en esos rebotes de cámara a cámara lograron hacerse, se escucharon algunas cosas en comisiones y se hicieron algunas correcciones, y creo que es finalmente para que esa transparencia pueda darse, que no sea tan fácil meterle la mano a la caja de las galletas del Infonavit. Entonces, pues la reforma va, tienen mayoría Morena y aliados en las dos cámaras, y bueno, esperemos que haya cordura, madurez y visión y ese compromiso social real con la sociedad, con el pueblo, con los trabajadores, con los que menos tienen, porque cuando la vivienda, o sea, es algo a lo que todo mundo queremos acceder en una etapa de la vida,
Y pues para quienes no la tienen, es importante que esta instancia sea la correcta. Muy bien. Salvador, ¿ya no hay marcha atrás en esta reforma? Pues mira, te digo, pueden hacer modificaciones, pueden hacer lo que ellos quieran, o tomar las opiniones, pero si no les hacen caso, ellos lo van a pasar a como dé lugar. Así, a pie de juntilla, la van a pasar en las dos cámaras, sin ningún problema. No nomás solamente tienen mayoría ahí, tienen la mayoría en los estados, pasa porque pasa. Aquí se van a pelear, como decían, a ver quién la pasa primero en el estado, ser de los primeros y quedar bien, es lo único. Tienen todo, pueden patalear, podemos hacer lo que quieran los de oposición, hasta los trabajadores, las cámaras, pero si los diputados y los senadores ya están, pues déjalos que pataleen, déjenlos que griten, déjenlos que... la reforma ya está, se les siguen las adecuaciones, así pasa y va a pasar sin ningún problema, porque tienen medidas absolutas en las dos y en el país con los estados. Entonces no hay ninguna objeción. No hay necesidad hasta allá, aquí lo veo, en Tamaulipas. Muy bien, bueno, pues agradecer como siempre que han estado con nosotros, sus comentarios, doctora Leticia Santoyo, gracias. Muchas gracias y muy buen día. Gracias, médico Javier Terrazas. Gracias, Jesús, buen día a la audiencia. Gracias, Salvador Leal. Sí, buenos días y buenos días al auditorio. Gracias a usted que nos siguió, a nombre de todo el equipo de ORT Radio, de nuestro director general, el ingeniero Enrique Cárdenas del Avellano, le agradecemos el favor de su atención, lo invitamos a que nos acompañe el día de mañana miércoles, por lo pronto que tenga un excelente martes y recuerde que si usted está informado es porque está en ORT Noticias. Estás conectado con X.